Sean bienvenidos al video sobre la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. El Domingo de Ramos es el inicio de la Semana Santa. Sabemos que se realizan procesiones en espacios públicos con palmas. De hecho, hay una gran participación de fieles católicos en estas ceremonias al aire libre. Estas ceremonias, estas procesiones son alegres, con cantos, y posteriormente en los templos se tienen momentos de oración, fervor y gran encuentro con Dios. Vamos a ver en este video cómo se origina esta tradición. Comienza con la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén. Un poco antes de su pasión, Jesús pide a sus discípulos preparar su entrada triunfal en Jerusalén. Para ello, encomienda a 2 de ellos que vayan a un determinado lugar a prestarse una asna y su pollino, que es un burro joven, para entrar en Jerusalén. Bien, la procesión se va a iniciar en Betfagé, cuyo nombre significa la casa de higos verdes. Y en este lugar va a montar Jesús en el pollino, que va a estar adornado de una forma muy especial, y se conserva en Betfagé la piedra que usó Jesús para montar en él. Las pinturas que ustedes pueden apreciar se realizaron durante la Edad Media, pero es una gran reliquia histórica. Bien, durante esta procesión Jesús va a ir montado en el burro y rodeado por sus apóstoles y sus discípulos, y se va a encaminar hacia Jerusalén. Monta en un burro y no en un caballo porque tradicionalmente los reyes de Israel lo hacían en burros. Entonces era una forma de demostrar que él era el rey de Israel. El recorrido va a tomar unas 3 horas, puesto que va a haber una gran cantidad de gente que va a ubicarse a los costados, que va a agitar palmas, que va a adornar el camino con ramas verdes de árboles y va a aclamarlo a su paso. De hecho, en un determinado lugar va a realizar varias curaciones milagrosas, lo cual va a producir una gran euforia en el pueblo, que va a estar realmente exultante de alegría. De hecho, se van cantando salmos a lo largo del recorrido y algunas de las palabras que se pronunciaron entonces son las que transmiten los evangelios, como estas: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Hosana en las alturas, ¿no? Que son palabras de alabanza y además que hacen referencia a que Jesús está yendo a ocupar el lugar de los reyes de Israel descendientes de David. Y obviamente las personas curadas agradecen por el milagro de su curación, gritando paz en el cielo, gloria en las alturas. Como vemos, Jesús ha sido tratado como rey. También habrá que decir que a lo largo del recorrido se arman arcos con palmas, adornados con frutas, más o menos como los que estamos viendo en la foto, justamente para demostrar que Jesús es el rey de Israel. El probable recorrido durante la entrada a Jerusalén se puede apreciar en este antiguo, en el mapa que muestra cómo era Jerusalén en tiempos de Jesús. Y nosotros podemos ver que recorre desde Betfagé por el Monte de los Olivos, pasando por Getsemaní, hacia la ciudad amurallada de Jerusalén, recorre algunas de sus principales calles antes de terminar en el templo. De hecho, recordemos que Jerusalén significa la ciudad de la paz. Ese es el significado de su nombre. Bien, aquí nosotros tenemos un dibujo que nos muestra una panorámica de cómo se veía Jerusalén en tiempos de Jesús. Vemos igualmente marcado el recorrido a lo largo del Monte de los Olivos, pasando por el huerto de Getsemaní, entrando en la ciudad de Jerusalén, pasando por algunas de sus calles antes de terminar en el templo. Bien, aquí tenemos, haciendo un breve paréntesis, una descripción de cómo era el templo en tiempos de Jesús. Era una gran explanada amurallada y al medio de la cual se encontraba el recinto sagrado. Aquí nosotros vemos una reconstrucción de cómo se veía este espacio en tiempos de Jesús. Vemos la gran muralla del templo. Vemos al centro el gran recinto sagrado.
Y habrá que decir que unas décadas después de la muerte de nuestro Señor, los romanos destruyeron completamente el templo y siglos después los musulmanes construyeron justo en el lugar donde se encontraba el recinto sagrado un templo que se llama la Cúpula de la Roca, que podemos apreciar acá en esta otra foto, y justamente ocupa, como les reitero, el lugar del recinto sagrado. Bien, es así como se ve este espacio hoy en día. Bien, volvamos a nuestro relato. Cuando Jesús está entrando en Jerusalén, los fariseos le piden a Jesús que calle al pueblo. Y llama mucho la atención, pues justo han ocurrido milagros, está siendo aclamado como rey de Israel, toda la gente está jubilosa, llena de alegría, y entonces nuestro Señor les responde, os digo que si estos se callan, gritarán las piedras, ¿no? Así se recorre las calles de Jerusalén. Y habrá que decir que la gente inclusive se quitaba su vestimenta y la colocaba como alfombra al paso de Jesús, ¿no? Para resaltar aún más su carácter real. La procesión va yendo lentamente por las calles, rumbo al templo, entre cantos de júbilo, de alabanza, de regocijo, y no solamente estaban ahí los discípulos, ¿no? Y los que reconocían a Jesús por lo menos como un gran profeta, sino fundamentalmente, bueno, también había curiosos, ¿no? Y esta gente curiosa acudía también porque Jesús había realizado milagros, lo cual era fantástico, pero uno en especial suscitaba mucha curiosidad. Él había resucitado a un muerto, a su amigo Lázaro. Y entonces esto había causado sensación, porque era realmente un milagro, valga la paradoja o la redundancia, es decir, un milagro excepcional. Bien, al día siguiente Jesús volverá a Jerusalén, ya no en medio de estas muestras de gran júbilo. Y al volver, pues se acerca una higuera. Jesús estaba con hambre de conversión de su pueblo y al ver a la higuera sin fruto, la condena a no dar el fruto nunca más. La higuera era el símbolo de la antigua alianza. Y hace esto porque justamente los sumos sacerdotes y los fariseos, que se reclamaban así como los más celosos cumplidores de la alianza, pues no creían en Jesús, se alejaban de él, no hacían caso a sus enseñanzas. Y entonces es como una señal del castigo que les espera a los que se alejan de las enseñanzas de Cristo. En contraste, son paganos griegos quienes piden a Jesús acercarse a hablar con él fuera del recinto del templo porque les estaba prohibida la entrada al templo de los judíos. Y ellos sí tienen muchísimas ganas de aprender de Jesús y seguir sus enseñanzas. Y este es el símbolo de la nueva alianza que va a hacer Jesús, donde los gentiles van a ser una parte fundamental. Es decir, los gentiles que quieren seguirle, que quieren hacerle caso, junto con los judíos que sí escuchan sus palabras, ellos van a ser el germen de la nueva iglesia de Jesucristo. Y de hecho, Jesús va a enseñar a diario en el templo por varios días, ¿no? Llamando al pueblo judío a su conversión. Y bueno, muchos de los que escucharon sus enseñanzas se convirtieron y siguieron a los apóstoles después de la muerte de nuestro Señor. Bueno, les quedo muy agradecido por su atención. Les invito a ver próximos videos sobre otros temas de la Semana Santa. Hasta pronto.